Continuamos en día a día y como les decíamos al comienzo del programa, un día especial que nos debe llamar a todos a la reflexión, a concientizar sobre determinados temas vinculados justamente al medio ambiente. Porque como cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y es un gusto recibir en día a día para charlar sobre la realidad de nuestro país, que por supuesto no es ajeno a lo que sucede en el resto del planeta, al subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla. Bienvenido, subsecretario. ¿Cómo le va? Muchas gracias, un gusto, un placer estar con ustedes acá. Feliz Día del Ambiente para todos. Totalmente. Muchas gracias, bienvenido. Feliz día para todos. Que lo que conversábamos hace instantes previo a esta conversación que vamos a tener ahora era de que uno no toma del todo conciencia sobre lo que hizo, sobre lo que dejó de hacer, pero la realidad es que el planeta, el ambiente, el medio ambiente, todo el ecosistema responde en consecuencia a lo que generó el ser humano. Y lo que sigue generando, ¿no? Y lo que sigue generando. Que realmente es un tema que nos preocupa. Nosotros decimos, bueno, tenemos como que 3 situaciones bien marcadas. Por un lado, el cambio del clima, que es un tema que lo podemos apreciar, lo hablábamos también, los calores intensos, la sequía hace pocos meses, ahora inundaciones en toda la región y cambio de variabilidad de temperatura muy extremas en poco tiempo, que nos hacen ver que el clima no está respondiendo a lo que estábamos acostumbrados antes, con estaciones más o menos estables y con hasta épocas muy frías o muy cálidas, pero que estaban más o menos distribuidas en el año de forma más ordenada, ¿no? Ahora tenemos un desorden importante en el clima. Hay un impacto importante en la biodiversidad, en la naturaleza que nos rodea. Apreciamos en nuestro país, pero sobre todo en otras regiones, que hay una afectación del ser humano sobre la naturaleza. Y después el aumento también de la contaminación. Lo vemos en los arroyos, en el mar, sí, en los océanos. Todo lo que está en los océanos alguna vez estuvo en el suelo, en una calle, en una vereda. Pasó por la boca de tormenta, fue una cañada, terminó un arroyo, después el mar. Y bueno, eso es parte de la conducta humana en general que está afectando al planeta, a los restos de los seres vivos y también a los escenarios donde se desarrolla la vida, el suelo, el agua, el aire. Y allí, bueno, somos, creo que, responsables los seres humanos de tratar de revertir ese proceso. Por eso el lema de este año es que seamos futuro y que tratemos de restaurar la naturaleza en lo posible, teniendo una mejor conducta con los que nos rodea. Bueno, qué bueno que esto ocurra, ¿no? Que le recordemos a toda la ciudadanía, por ejemplo, hablando de nuestro país, que se puede restaurar, que se puede revertir, que con un granito de arena a veces uno no toma conciencia, pero se pueden generar cosas para que el futuro no se vea tan dañado como si se ve nuestro pasado y nuestro presente, porque esto tiene daños colaterales que obviamente van increyendo a medida que las cosas no se culminan de realizar a tiempo. Le quiero preguntar por la situación ambiental de Uruguay, cómo se viene trabajando desde el Ministerio, qué es lo que se ha logrado con respecto a la región, cómo nos posicionamos. Bien, Uruguay en realidad yo siempre digo, hasta principios del siglo XXI no tuvo grandes problemas ambientales, no tuvo grandes tensiones. Nuestra economía se desarrolló durante muchas décadas, muchos siglos en base a la ganadería extensiva. Eso nos generó grandes impactos, tal vez algún desarrollo industrial en Montevideo o en su entorno y algún desorden en la ocupación de la costa. Pero claramente en el siglo XXI hemos tenido presiones y lo que fue el desarrollo agrícola del país, evidentemente con muchos productos químicos en la producción agropecuaria, algunas presiones de algunas industrias que se instalaron, algunas tensiones que se dieron con algunos emprendimientos mineros que se quisieron instalar, generó un aumento de la conciencia ambiental y también alguna presión que hicimos sobre las cuencas, sobre todo el tema, creo que uno de los grandes temas del siglo XXI fue cómo nos vimos afectados en la calidad de las aguas de muchas cuencas del país. Eso es producto de la conducta de todos, no podemos echarle la culpa a uno. Claro. Incluso en las ciudades son grandes usinas contaminantes por los residuos y el mal manejo de los residuos sólidos urbanos y también de las aguas no tratadas. Eso terminó afectando sobre todo a la cuenca de Santa Lucía y otras cuencas del país, que motivó que el tema ambiental cada vez estuviera más presente en la agenda pública, en la agenda política, y eso llevó a que en el 2020 tuviéramos la creación del Ministerio de Ambiente como una necesidad de jerarquizar el tema ambiental en las políticas del Estado. Y bueno, a partir de ahí yo creo que tenemos un lugar donde me parece que hemos tratado de abordar los temas con determinada seriedad,
dándole oportunidad a la sociedad civil también a expresarse y a recibir planteos. Nosotros tenemos más o menos en el Ministerio de Ambiente unas 1000 denuncias por año de temas ambientales, o sea que más o menos son 3 denuncias por día. Bueno. Eso genera el aumento de conciencia, el aumento de la conciencia de la gente que reclama, que plantea, que presenta inquietudes. O sea que hay allí un grado, y bueno, y hemos estado dando respuesta con las herramientas que tenemos. ¿Y cómo ha sido todo ese proceso? Porque la ley de creación es del año 20, ¿no? Como usted decía, de julio creo del 20. Pero se crea un ministerio nuevo, hay que trabajar en construir, más allá de que la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, antes se hacía cargo de estos temas, hay que construir un ministerio nuevo. Paralelamente hay que satisfacer a la ciudadanía, hay que desarrollar los temas. Hubo un cambio de ministro en el medio también. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, no ha sido fácil, porque además fuimos un ministerio concebido, fuimos pensado antes, yo creo que en el periodo preelectoral, como un ministerio importante a ser creado, pero claro, la creación se dio en el medio de la pandemia. Claro. No podíamos pedir recursos para un ministerio que se creaba cuando teníamos que financiar los test y los tapabocas y los CTI. Lo que se hizo fue fortalecer la ex DINAMA, junto con la DINAGUA y algunas otras oficinas del Estado que se fueron allí confluyendo, tratando de ser un ministerio a pedido del presidente que fuera de mucho músculo, que no fuera muy grande, sino que fuera fuerte. Perdón, recordemos que la DINAMA dependía del Ministerio de Vivienda. De Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Sí. Pero claro, al ser como el hijo menor de ese ministerio, claro, los ministros eran ministros de Vivienda y se preocupaban generalmente antes por la vivienda, y el tema ambiental era como un tema. Y bueno, este ministerio fue creado entonces en un contexto medio particular para el país, pero creo que en el poco tiempo que tenemos, 4 años, hemos logrado posicionarnos en la agenda pública y además hemos generado, sin enfrentarnos o sin tener tensiones con otros ministerios. Acá tenemos 2 ministerios, que es el de Ganadería, Agricultura y Pesca, el de Industria, Energía y Minería, que son 2 ministerios que regulan actividades que generalmente tienen conflicto con lo ambiental, pero hemos logrado tener un equilibrio de coordinación, de acuerdo, de reuniones, de intercambio de técnicos que nos permiten tener políticas de consenso, tanto para lo que tiene que ver con el uso de los recursos naturales en la agricultura y la ganadería, como en lo que es la actividad industrial y el desarrollo de proyectos que se instalan, y que tenemos que ser muy cuidadosos en qué tecnología usan, qué tipo de fluentes, qué tipo de contaminantes a la atmósfera generan, o sea, de alguna manera coordinar con esos ministerios. Hemos trabajado bien, creo que todavía falta, pensar en el periodo que viene, pensamos en que tenemos que mejorar la legislación desde el punto de vista penal. Sobre eso le quería preguntar, porque ya está en curso a nivel legislativo, a nivel parlamentario, el proyecto que por lo menos pide, ¿no?, o solicita que se juzgue, que se penalice el delito ambiental. Exacto. ¿En qué está a nivel legislativo esta iniciativa? Bueno, ya Marisa se votó en el Senado. En principio de 2023 se votó en el Senado, o sea que tiene media sanción, es un capítulo de delitos que va a ser incluido en el Código Penal. ¿Pasó ya a diputados? Están diputados en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, y estamos apurando a los diputados para que en este periodo lo voten, en este año lo voten. ¿Tiene consenso de los partidos políticos? Tiene consenso, hay algunas críticas o algunos cuestionamientos a la redacción del proyecto votado, pero yo lo que traté de hablar con los diputados es, si no lo votamos como está, volver al Senado significa que no salga en este periodo. Claro. Entonces creo que habría que votarlo como está, aunque no sea el proyecto ideal ni perfecto, votemos lo que podamos votar ahora, y en todo caso en el periodo que viene modifiquémoslo, pero que tengamos delitos ambientales para el Uruguay sería muy importante. Claro. Hoy lo que se puede hacer es ir frenando las obras, por ejemplo. Frenando las obras y poniendo multas, que no está mal. Incluso el Ministerio ha aumentado el monto de las multas y tenemos una capacidad de sancionar económicamente a las empresas muy importante, pero claro, sigue siendo algo económico. Y hay en el mundo emprendimientos y empresas muy importantes que a veces lo económico no es un impedimento para seguir. Prefieren pedir perdón, como se dice, contaminando y asumen la multa perdón que permiso. Los costos. Sí, eso es un tema. Creo que es importante el tener una figura penal, porque es como un límite importante que frena a los posibles contaminantes, ¿no? Aparte, me imagino debe ser muy difícil para ambiente, hoy un poco lo decía en el camino, porque claro, todos los proyectos que se desarrollan o que dependen de distintos ministerios
técnicos, en realidad después confluyen en medio ambiente, en ambiente. Termina siempre en ambiente. O sea, claro, ambiente tiene que dar el ok. Entonces en realidad es todo lo del país, pero de todos los ministerios. Hay otro tema interno que además también tendríamos que fortalecer, que es la capacidad técnica de analizar los proyectos, que algunos son muy importantes, y que tenemos que preparar a los técnicos para estudiar cosas nuevas. Si viene el data de Google que se instaló y que lo estudiamos, o si viene un proyecto de hidrógeno verde, cosas que no son ni siquiera, en la región hay cosas similares. Hay que ir a estudiar a Europa o en otras regiones a ver cómo... Generar ambientes de capacitación. Claro, entonces ahí tenemos una necesidad de preparar los técnicos y de cuidarlos, porque también son técnicos muy buenos. ¿Y estamos preparados para hacerlo? Sí, los técnicos se han preparado y cada vez que hay un proyecto, o sea, la respuesta que da el Ministerio a veces no es tan rápida como se quisiera, pero preparamos los técnicos y estamos a la altura para estudiar y evaluar los proyectos que se presentan. Amarilla, sé que nos tenemos que ir al corte, ¿no es cierto, Raúl? Sí. Pero ¿puede explicar en 30 segundos el hidrógeno verde, de qué se trata y cuál es la importancia? Es una revolución para la tecnología y para el país. El hidrógeno básicamente es descomponer la molécula de agua del hidrógeno, sacar el agua y el agua es H2O, sacar el oxígeno, perdón, liberar el oxígeno y el hidrógeno, comprimirlo. Eso se puede utilizar en forma pura, como combustible, o se puede mezclar con otras sustancias que se generan combustibles sintéticos o fertilizantes, que también son fertilizantes verdes porque salen del agua en definitiva. Claro. Esa sustancia, lo que termina, esos combustibles terminan sustituyendo el uso del petróleo. Claro. O sea, permite que utilicemos vehículos eléctricos sin batería. Bien. Lo que es una revolución en el mundo y para el país una revolución. Para eso se precisa agua, que no es tanta la agua que se precisa, y se precisa mucha energía que sea renovable. Por eso, como Uruguay tiene exceso de energía renovable, es un lugar, Uruguay, energía eólica, por ejemplo. El Cono Sur es un lugar ideal para generar eso, y va a ser una revolución económica para el país, pero además vamos a contribuir con ser exportadores de combustibles sintéticos que sean verdes y que no contaminen el ambiente. Bueno, ojalá que eso se concrete. Sabemos mucho que se está trabajando mucho al respecto, también por parte del Ministerio de Industria, así que bueno, ambas carteras seguramente irán a más respecto a este tema, que en definitiva siempre redunda en que sea bueno para todo el país. Amarilla, le agradecemos mucho por hoy su visita a Día a Día. Bueno, feliz día, ojalá que seamos más conscientes y estemos más reflexivos sobre la importancia de cuidar el lugar donde vivimos. Así que gracias por estar en Día a Día. Muchas gracias. Un gusto.